Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Radio Fusión TV, bienvenidos a su programa Los 44 del siglo XX, los 44, ya casi 45, ¿verdad? Ya, unos meses. En unos meses van a ser los 45 del siglo XX, pero aquí son todavía los 44. Todavía. Y me da mucho gusto saludarles a todos ustedes en que es el martes 26 de marzo del 2019. Y me honro en presentar al maestro Alfonso Torres Vargas. Muy buenas tardes, querido auditorio. Una vez más estamos aquí con ustedes narrándole la vida y milagros de un periódico regional llamado El Siglo XX del Estado de México. Un día les platicamos el porqué de la cabeza que tiene el periódico. Tiene su historia, pero un día que haya tiempo y les narramos de cabo a rabo lo que significa la cabeza de Quetzalcóatl, que es el periódico. Espero que les guste lo que les traemos guardadito aquí, se los vamos a revelar, esperando que les guste y no le cambien a su teléfono. Pues muy bien, amigos, vamos a iniciar con nuestro programa de hoy, dando lectura a lo que es el ejemplar número 139 del siglo XX, que salió a la luz el 9 de diciembre de 1983. 1983, qué año, qué tiempos, casi los 10 años ya. Qué cosas sucedían por aquella época. Era un México totalmente diferente, un Cuautitlán también totalmente diferente. Qué bueno, mi amor, que ya llegaste, me da mucho gusto. Disculpen, pero pues me gana el corazón, hombre. Entonces, era un México totalmente diferente, distinto, no había tantos coches, tanta contaminación, y bueno, apenas empezaban los tiempos difíciles de la inseguridad. ¿O no, señor? Claro que sí. Esto que vamos a narrarles tiene mucha importancia para los que viven en Cuautitlán o han vivido y se han ido a otros municipios, pero espero que en el Face nos busquen y donde estén, en cualquier parte del mundo, ahí nos tienen a nosotros. Pues muy bien, y vamos a dar lectura a lo que es este ejemplar del siglo XX, leyendo gran parte de lo que es el editorial, que dice: ni rentas congeladas ni abusos de los caseros, ley inquilinaria para todos. Una vez más, vuelve a plantearse y discutirse el problema de la vivienda en el Distrito Federal, agravado por la congelación de rentas que tuvo su porqué hace 40 años y fue una ley de emergencia con fines patrióticos y de beneficio para la economía nacional. La demagogia política socialista convirtió en ordenamiento permanente una norma transitoria y de esta manera fueron perjudicados los mismos propietarios de inquilinos, pues desde entonces no se hacen reparaciones en las casas de alquiler y éstas se hallan en ruinas. Viejas vecindades en zonas de la gran urbe quedaron empobrecidas hasta la anulación de su valor comercial. Cuando la Segunda Guerra Mundial hizo influir a nuestro país muchos capitales europeos, esta circunstancia coincidió con una anemia económica y devaluación de la propiedad urbana. La crisis propició a la adquisición de bienes raíces de compradores extranjeros. En ese momento fue cuando, por iniciativa de Rodrigo García Treviño, canalizada a través de Carlos Madrazo y el jefe del departamento del DF, Javier Rojo Gómez, se expidió esa ley para desalentar a los inversionistas, y esta medida favoreció el desarrollo industrial y comercial, estableciéndose negocios generadores de empleos y tributos fiscales. La congelación de rentas tuvo su causa y razón y fue una ley de emergencia.
de ninguna manera una disposición de carácter permanente y discriminatoria en contra de los dueños de modestos inmuebles y pequeños propietarios que no afecta a los nuevos ricos constructores de departamentos de lujo, muchos de ellos políticos enriquecidos a la sombra del poder público. La construcción de viviendas de interés social a cargo del organismo de Estado es por demás raquítica y solo satisface una mínima parte de las demandas de la burocracia y agrupaciones sindicales. La clase media en general, como siempre, queda al margen de estos programas y es víctima de los abusos y la insaciable voracidad de los cazatenientes. México ha sido y es un país de paradojas e incongruencias, entre otras la congelación de rentas, que divide a los mexicanos en dos categorías y dos clases económicas, de primera y de segunda. Unos se ven protegidos con rentas fijas en sus viviendas, pagan las mismas de hace 40 años, en tanto que ellos gozan de elevaciones en sus salarios, mientras que los dueños han de enfrentarse al alza continua de las subsistencias, impuestos y servicios y no tienen ni siquiera el recurso de solicitar la desocupación de su casa, cuyos inquilinos suelen ser ya propietarios de predios adquiridos con préstamos del ISSSTE o bien traspasan o subarrendan los apartamentos que vivían con buen margen de utilidad. Si fuera sinceros y realistas, los enunciados de luchar por una sociedad más igualitaria, al serlo puede haber más o menos, debería predicarse con el ejemplo, y si no, y si se considera justo y equitativo mantener en vigor, a ver, 2, 3, 4, ya no estoy acá, en vigor, la ley transitoria y emergente de la congelación de rentas. Esta ¿por qué se publicó en ese momento? Había muchos problemas. Había demasiados problemas. Los inquilinos, fíjate lo que son las cosas, se quejaban de que los dueños de esos predios se habían olvidado por completo de ellos y muchas de las vecindades y edificios donde vivía esta gente se estaban cayendo. Hazme el favor. ¿Y todavía hay renta congelada? No, ya no. Ya no. Ya, pero tiene es poco, que pagaban, yo les voy a decir que allá en 40, 50 pesos. En 1960, 65, había rentas que pagaban 2 pesos. No eran con una recámara, el otro, pero había unas que pagaban 40, 50 pesos y tenían 3 recámaras, sala, comedor, baño, todos los servicios. No, hombre, con una renta de eso yo era feliz, de veras, Con una renta que tú pagaras así. Sí, no, olvídate, no, cuidado. Y bueno, pues eso es la editorial de este número del 9 de diciembre de 1983. Era el aguinaldo que les dieron a los inquilinos. Sí, así. Bueno, ahorita leo esto. Porque ya después dijeron, vamos a legislar, a hacer una nueva legislación para que ya no sean tan conchudos los inquilinos. Así es. No, pues se topan arrendatarios con cada gente que... Cuidado. Bueno, aquí hablan sobre la delegación de grandes maestros de las muy respetables grandes logias. Está buena esa notita. De Organización Masónica Mexicana. Sube la voz. Esto era les voy a decir que en esta época era cuando la masonería, principalmente la masonería estaba, bueno, sí, la masonería siempre ha estado vigente. Pero recibió su segundo aire. Pero yo recuerdo que con el trabajo del gran y poderoso hermano Carlos Vázquez Rangel. Exactamente. Carlos Vázquez Rangel,
que ya ocupa un lugar en el Eterno Oriente. Cuando Carlos Vázquez Rangel se puso a trabajar a favor de la masonería, bueno, pues hubo un levantamiento muy fuerte. Tuvimos visitas de muchas gentes del mundo. Sí, así es. Así es, y bueno, pues se fueron una delegación se fue a Puerto Rico. Había mucho trabajo para los masones, y me acuerdo que en esa época, bueno, pues también el hermano Vázquez Rangel tenía el apoyo de las autoridades federales. Exactamente. Así es. Fue un auge inusitado, unos años, duraron pocos años, pero esos años los aprovechó Carlos Vázquez Rangel. Muy bien. Les voy a leer un poema, amigos. Les voy a leer un poema, a ver si les gusta. No sé qué vaya a meter nuestro productor de fondo musical para que se oiga bonito. El poema se llama Mi religión. Entré en la iglesia, la espiral del humo que producía el oloroso incienso, la mística expresión de las imágenes, los imponentes cánticos sagrados y de los fieles el ferviente rezo, lograron despertar mi alma dormida y conmover mi espíritu un momento. Luego observé la cúpula gigante, las naves majestuosas en el centro, las altas columnatas, las volutas, archivoltas, calados arabescos, los cincelados cálices de oro, los altares de mármol y azulejos, y ante aquel deslumbrante panorama dejé callado y pensativo el templo. Salí a la calle, multitud de seres de miserable y repugnante aspecto. La piedad de los fieles imploraban con frases y quejidos lastimeros. Al ver sus harapientas vestiduras, sus ojos vítreos y rostros macilientos, sentí frío en el alma y negras dudas surgieron al instante en mi cerebro. ¿Cómo pensé tanta pobreza en torno a tanto lujo y tal riqueza dentro? Esta es la religión de Jesucristo, aquel divino y sin igual maestro. Abrí la historia en sus brillantes páginas, quise a mis dudas encontrar remedio, mi razón ilustrar, buscar ansioso de la religión el culto verdadero. Pero al mirar las numerosas guerras, producto de fanáticos empeños, la expulsión de los moros y judíos, la horrible abjuración de Galileo, el suplicio de Bruno y las matanzas de los fieles sectarios de Lutero, la vista con horror quité del libro y ya no pude más seguir leyendo. No es así como hasta Dios se llega. Es imposible así ganar el cielo. Leí el Corán, su sensualismo impuro, su ciega fe, su fatalismo necio, su peregrinación, su guerra santa. Mi desdén solamente merecieron. Compadecía Muslini, sensual y rudo, y de los Vedas busqué culto más serio. Tampoco allí pude saciar sus ansias. Mi corazón de la verdad sediento, ¿qué culto es ese que al Brahmatú adora y el Sadatra trata como esclavo y abyecto? De Vishnu las victorias celebradas por dulces bardos en hermosos versos. De Vasimuni, la moral augusta, consuelos dulces infiltro en mi pecho. Pero ni Hormuz me pareció adorable, ni el Arimán hallar pude consuelo. Y así las horas sin cesar pasaban, y así volaban sin cesar el tiempo, siempre la duda en mi interior sombría, siempre en mis labios el desdén eterno. Pero ni la ciencia del sapiente Focio, ni la reforma del audaz Lutero, ni las doctrinas de Calvino y Sigilio,
llegaron a despertar mi sentimiento. ¿Cómo se adora a Dios?, me preguntaba, y hallaba la respuesta en el silencio. Estudié, medité, pero una noche al pórtico llegué de un nuevo templo, erguido a la gloria del grandioso artífice creador del universo. Dos hermosas columnas se elevaban por encima del mosaico pavimento, y sobre las paredes encendidas como un rico dosel se alzaba el cielo. Brillaba a la derecha el sol naciente, y la luna a la izquierda iba surgiendo, y entre nubes de nácar se veía de 1000 estrellas el fulgor misterio. Tras estatuas de pie simbolizaban la fuerza, la belleza y el talento. Solamente un masón pudo haber escrito ese poema. Di, por favor, quién escribió ese. Pues aquí no trae el nombre, desafortunadamente no lo tiene. Arriba. Dice mi religión nada más. Bueno, esta lo escribió Dina. Dina Montes. Dina Montes, exactamente. Ah, qué caray. Una persona que sentía la masonería hasta los tuétanos. Por eso, habla de un taller de masonería. Ese poema lo describe, para los que conocemos de masonería, fuimos paso a paso recorriendo según se iba leyendo, como nomás Mario Parra lo puede leer, con esa entonación sublime que le dio al poema. Muy hermoso está, muy bonito. Te voy a pedir una copia. Bien, continuamos con nuestra lectura. A mí me encanta leer poesía, es tan bonito. Y bueno, pasamos a lo que es el número 140 del siglo XX, con fecha 21 de diciembre de 1983. Y dice en primera plana: Juan Manuel Tovar Estrada rindió su segundo informe. Mejía Ramírez informó a su pueblo. Y aquí, chispazos de una ciudad sin ángel. Les voy a leer lo que dice, miren. Momentos de euforia vivió Cuautitlán y toda la comarca por la visita del gobernador del Mazo González, papá de Alfredo del Mazo. Exactamente. Maza. Durante 5 días estuvo el señor gobernador visitando el norte del Valle de México, informando y escuchando a los presidentes municipales los planteamientos de cada uno de ellos respecto a las creencias en sus municipios. Y bueno, hizo reuniones de vialidad. Luego el licenciado del Mazo estuvo en un desayuno en las escuelas, como en las escuelas cuando el gobernador visitaría. En fin, esto lo quise mencionar porque era el trabajo que desarrollaba el hijo del exgobernador Alfredo del Mazo Vélez, el entonces gobernador Alfredo del Mazo González, y el padre de nuestro actual gobernador Alfredo del Mazo. Nieto del primero. Nieto del primero. Fíjate que era una novedad que el gobernador llegara y se quedara. Sí. Se quedara por horas en un municipio. De ahí la euforia de la gente de irlo a recibir sabiendo que lo iban a tener por horas, y no como las visitas de doctor, un rato y se iba para otro municipio y recorrían. Entonces, de ahí la reunión que le brindó el pueblo de Cuautitlán fue apoteósica. Bueno, lo gastado por José López Portillo en 1982
Vi la cifra. Y tiene una cifra que es 1,5 billones de pesos, ahora en 1,000,000,000, 569,000,000,000. Ándale, es una cifra que tiene tantos números, una grosería. puros ceros, 12. Puros ceros, 3, 6, 9, 12 ceros, el 1, un punto, 12 ceros, luego 569 y luego otra vez 9 ceros. Son millones. ¿Qué es? Millones y millones. Es más del billón. Un billón, así como Marcelo Billón. Sí, así. exactamente. Un mi querido billón, compadre. 1,5 billones de pesos. Ahora es 1,000,000,000, 569,000,000,000 de pesos. Eso fue lo que se sobregiró el gobierno de José López Portillo durante el sexenio Y nadie le dijo y nada. último año de su administración. Al perro de la colina. Otro tipo de disección arrojará que el gobierno de López Portillo se gastó durante 1982 un promedio de 4,358 millones de pesos al día. Al día. O bien 181,57 millones de pesos por hora. Y fue el gesto que aprobó la Cámara de Diputados. El gasto que aprobó la Cámara de Diputados. Y no pasó Fue nada. el dispendio que según el PRI tuvo más aciertos que errores. Ya ve, don Andrés Manuel, ya ve, mire, estos eran gastos. Y ni se lo va a repetir, fíjense nada más. López Portillo se gastó durante 1982 un promedio de 4,358 millones de pesos al día, o bien 181,57 millones de pesos por hora. Si quiere me voy a regalar los de un minuto, hombre. Sí, ¿verdad? No, pues hace una nota. Y fue el gasto que aprobó la Cámara de Diputados. Fue el dispendio que según el PRI tuvo más aciertos que errores. Fue el exceso que no significa traición a la patria ni delito grave del orden común. El gobierno de Miguel de la Madrid está cumpliendo con su obligación, tuvo la entereza y no hay que olvidar que el actual presidente fue secretario de Programación y presupuesto en el anterior gobierno. Fíjense nada más las cifras. Como quien dice, fue cómplice. Sí, claro. Pero bueno, ya. Peccata minuta. En esa época no se le llamaba mafia del poder, No. ni eran pirurris. Es que ni López, eran los Obrador políticos todavía no era fifí. político. Políticos fifí. Eh, No, fíjate qué ladrones, cabrón. De veras, Bueno, vamos a continuar. Qué despilfarro de veras, Aquí se habla, por ejemplo, de... en esta Navidad gastaremos y nos divertiremos por si el año que viene no lo podemos hacer. Y que viva la austeridad. Esos son los comentarios del director. O sea, los comentarios de Alfonso. ¿En qué quedó el lío de las sillas del partido? 2 semanas y no aparecen. ¿Y aparecieron? No, se las robaron. ¿Quién es el responsable del mobiliario que se encuentra en dichas oficinas y esas personas pueden hacer y deshacer a su antojo? Aquí estamos viendo que si estas anomalías siguen, se precisa una desbandada entre las filas del institucional. Y lo que es peor, estando ya próximas las elecciones para diputados en el 84, 3 sábados consecutivos no se han dado las clases de oratoria política que un grupo de maestros especializados en esta materia, hasta clases daban en tiempo electoral, ¿verdad? Ah, sí. Y por ahí el señor secretario del ayuntamiento del gobierno del doctor Mejía regañó a los empleados del ayuntamiento en ese tiempo por no asistir a las clases gratis, que los hubieran enseñado a ser buenos políticos.
¿no? Que Ay, sufrimos de un grupo de ciudadanos que se dicen políticos. Desgraciadamente no llegan ni aprendices. bien, de aquí viene también lo del informe del doctor Mejía Ramírez, que informó a su pueblo. Mi queridísimo compadre. Aquí hablan de las obras que se hicieron en San Mateo Iztacalco, la granja avícola, la plaza cívica, fueron visitadas por el señor gobernador, pavimentación de las calles Porfirio Díaz y Allende, están aquí en la vuelta, luego. En proceso la urbanización de las calles de 5 de Mayo y Ramón, baños para los trabajadores en bodegas municipales y construcción de un taller mecánico. Si así informaban antes todo detalladamente qué era lo que se hacía, en cada una de los municipios. Y allí estaba el señor gobernador oyendo en algunos, ¿verdad? Sí. Permíteme. A ver. Permíteme hacer un comentario de este informe al pueblo. No es que yo quiera señalar no con dedo flamígero, sino con un ramo de rosas este informe, porque quienes conocimos al doctor Mejía, un hombre muy honesto, que murió pobre y vivió pobre toda su vida. Vivió en la media pobreza que vive una persona que trabaja todos los días. Es digno mencionarlo también que hubo por ahí un borrón, algo que le nubló su trayectoria al doctor Mejía, una famosa granja de pollos por ahí que se invirtió bastante dinero y le quedaron mal al doctor, y ese dinero se perdió. No decimos nombres porque no queremos pecar de sabiondos, porque a ciencia cierta no sabemos quién hizo mal uso de ese dinero, pero fue mucho dinero. Eso fue lo que empañó los 3 años de gobierno del doctor Humberto Mejía Ramírez. Bien, pues eso fue lo que pasó. Y por ahí andaba también Juan Manuel Tovar Estrada. Ese es nativo de aquí. Este nació por ahí, por cerca del Seguro Social. Por ahí creció. Y no sé cómo se hizo. Yo sí sé cómo se hizo de Mulas Pedro. Bueno. Sé cómo llegó a la presidencia municipal de Izcalli. ¿Cómo llegó? ¿Conociste el Grupo México? Grupo Valle de México, Ajá. ¿no? Valle de México. Oí hablar de ellos, pero Sí. no, como Pues que eran él salió de ahí. muy selectos ellos. Como Sí, que él salió no de ahí. no le daban entrada a nadie. No. Tenían que ser pura gente fifí. Pues no, fíjate, yo era miembro de ese grupo. Pero yo me dedicaba a narrar la vida y milagros de ese grupo. Era lo único que hice. No me adentré en otras cosas, ni pedí que me dieran. Bien, pues esos eran los... Esto está bueno porque jamás se habían hecho una cosa de este tamaño. Los Juegos Deportivos Municipales. Ante la proximidad de la realización de los Juegos Municipales convocados por el Gobierno del Estado de México, Cuautitlán Izcalli hace preparativos para sumarse a esta justa deportiva. Por tal motivo, las autoridades locales brindan todo su apoyo para que dichos Juegos Deportivos se realizaran del 2 al 6 de febrero próximo y resulten todo un éxito. La finalidad de este evento es la de unificar a los diferentes sistemas educativos a través del deporte, tomando como base el lema cuerpo sano en mente sana. Atletismo, básquetbol, voleibol, fútbol y natación,
recibirán las actividades deportivas que conformarán a estos Juegos Municipales. Los mejores representantes de estas ramas de Cuautitlán Izcalli se enfrentarán posteriormente contra los del municipio de Tepozotlán. La eliminatoria siguiente se efectuará en la región 11 con cabecera en Zumpango, y los triunfadores de esta justa deportiva participarán en la final que se llevará a cabo a nivel estatal en la capital del estado, en Toluca. Pues sí se ve que era muy... Fíjate, es digno comentar, Cuautitlán tuvo la capacidad para recibir tanta gente, porque tuvo las instalaciones para recibir a esa gente, hiciera los deportes que quisiera, que estaban programados en esa fecha. Es digno también comentarlo que las obras que se hicieron en el campo deportivo fueron hechas por David Murrieta Cabrera. Una parte, se hizo una biblioteca, se empezó a hacer un parque de béisbol atrás del campo deportivo de fútbol. ¿Y esos terrenos de quién eran? Eran del municipio. Sí, eran municipales, que por poquito, no, pues ahí está la unidad deportiva. Por poquito y se pierden, pero sí es digno. ¿Quién se los iba a llevar? Pues ve tú a saber. Sí sabes. No sabemos. Nombres, queremos. Mira, nombres, ¿no? Si no vienen aquí es que no supe yo quiénes. A ver. Asimismo también se querían llevar... Ah, no es cierto. Mira, esta nota tiene... A ver, vamos a ver. Una nota que escribió el señor Torres, dice: primeramente, antes que se nos olvide, una felicitación calurosa al comandante de tránsito, señor Francisco Ramos Monje, de aquí del mero Cuautitlán, México. ¿Por qué? Pues nada menos y nada más por esos semáforos que ya funcionan. El primero en las calles de 20 y Calzada Guadalupe, 20 de noviembre y Calzada Guadalupe. Y el otro frente al Seguro Social. Nos comunicó el mismísimo comandante que en breve él, que está al frente de la Secundaria Federal, una ligera súplica que de antemano sabemos que seremos escuchados, unos elementos a la entrada y salida de las escuelas, pues todavía se les hace en bolas el engrudo de vez en siempre. Menos quejas se reciben de arbitrariedades por parte de agentes de tránsito. Esto también es motivo de felicitación por parte de la ciudadanía, pues se ve que hay voluntad de servir. Cambio en la judicial, y aquí no hace mención de... Fíjate, esto ya se había insistido, la administración pasada había insistido le habían insistido a la administración pasada que pusiera a funcionar esos semáforos tan importantes para la niñez, porque estaban en puntos clave, y la autoridad nunca hizo caso. Gracias a Dios que nunca sucedió una desgracia con los niños que allí estudiaban. Bien, pues ese mismo semáforo que está en el Seguro Social, yo le hago un llamado a nuestras autoridades: arréglenlo, hombre. Pues miren, me cansé de pedirle a Guadalupe Fernández, de pedirle que arreglaran ese semáforo, que hace mucha falta. Ahí atraviesan pacientes que van al seguro, y el semáforo sigue sin servir. En fin, a ver si acaso... Y se cruzan a lo valiente. Pues no hay de otra, muchas veces no. Está largo, pero está importante. Licenciado Benito Cruz Urbina, pero nos hemos dado cuenta que las tranzas... esto es de que llegó un nuevo comandante de la judicial. Sí. Cambio en la judicial, por enésima vez se está haciendo cambios en el sector judicial. Esto debido a la tremenda corrupción que prevalece a pesar de los esfuerzos de las altas autoridades.
hacen por detenerlas. Se cambió al jefe de grupo Cuautitlán Arroyo Treyes por un señor Zaragoza, Ministerio Público al licenciado Vaca, Limpia, por completa. Gerardo Ángeles y por último al juez penal Cueto y todo su personal por el licenciado Benito Cruz Urbina, pero nos hemos dado cuenta que las tranzas ya no están en los grupos de la judicial y casi tampoco en el Ministerio Público. Nos damos cuenta que sin ser licenciados percibimos cierto dolo en la impartición de justicia. ¿Cómo es posible que se fije una fianza de 50,000 pesos a un individuo que en riña y en defensa de su vida lesionó a otro sujeto según el parte y el certificado médico? Las lesiones hechas con una botella que tardan más de 15 días en sanar y que no ponen en peligro la vida de dicho individuo de condición humilde y de oficio albañil. Pero el fondo del asunto es que cuando investigamos alguien nos comunicó que dichas fianzas se fijan altísimas para que los familiares de los involucrados se presenten a transar con casi siempre, pues, es la noticia de seguir al secretario, el juez penal, seguirlo del juzgado, ya que se trate de llegar a tanto el aborazamiento de los secretarios que cuando finaliza cualquier juicio, el defensor tiene que firmar para que otra persona pueda retirar la fianza, so pena de no hacerlo, será congelado. O sea que se robaban las fianzas. Hasta allá llegamos a investigar. No entendemos, se dijo y se sigue diciendo que los tiempos de acarreo se habían acabado, pero vemos con tristeza que gobiernos van y gobiernos vienen y sigue la misma. No le vemos objeto el movilizar tanta gente, sacarlos de sus trabajos, hacer un peregrinaje en todos los ámbitos del Estado para que miles de ciudadanos le rindan tributo a su mandatario, a su majestad, haciendo vaya desde su casa hasta el recinto oficial en donde el gobernante le hará saber a su pueblo los logros alcanzados durante el año. Muchos fuimos los que abandonamos nuestros trabajos para asistir al segundo informe del licenciado Alfredo del Mazo González. Miles de autobuses llegaron desde temprano. A la ciudad de Toluca, trayendo de todos los rincones del estado a miles de ciudadanos que serían los que asistirían al informe de nuestro gobernador. Y fíjense que no, asistían a la explanada porque se hizo en el Teatro Morelos. Porque en el Teatro Morelos solamente se entraba con invitación. ¿Y cuánta gente Y eso cabía? a mí me consta. 6,000 gentes cabían a lo sumo. Afortunadamente, cuando fui al último informe del doctor Jorge Jiménez Cantú, cuando fui a su último informe, llevaba yo acreditación, llevaba todo y me dejaron pasar. Pero después, no hombre, Teatro Morelos, no, pues ahí no dejaba entrar a nadie, afuera toda la multitud, escuchando unas bocinotas, los comerciantes del centro de Toluca echando madres, sí, porque decían, oiga, ya nos dieron otro día en la torre, hombre. Ahí en los portales. En fin, gente iba y sin saber cuándo ni a qué hora sería el informe. Muchas de ellas llegaron después de que todo estaba consumado. La irregularidad de los choferes se dejó sentir, descargaron su pasaje en donde Dios les dio a entender y se fueron a pachanguear con su chavo, olvidándose de que fueron contratados para llevar y regresar a su destino a la gente. Muchas personas tuvieron que pagar su pasaje de Toluca a su lugar de origen. Ajá. Yo hablo porque en ese tiempo tuve los pelos de la burra en la mano. Yo fui a, pues, como cualquier ciudadano, pero también con doble intención, a ver cómo eran esas concentraciones de tantos ciudadanos mexiquenses. Tuvieron que pagar su pasaje de regreso, porque los choferes o los dejaron a su suerte o jamás se presentaron a cumplir con su compromiso. Sabemos que el gobierno del Estado de México hizo un arreglo con CETREM
para transportar a toda esa gente, pero no cumplió con lo pactado, y como toda esa gente, pero no se cumplió, siempre quien sufrió las consecuencias fue el pueblo. Sí. Señor gobernador, quien menos se enteró de su informe fue esa gente, que hizo valla por la sencilla razón de que la gente la tiraron tan lejos del Teatro Morelos que los altavoces no se oyeron. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de acarrear tanta gente si sabían que no toda iba a caber en el recinto oficial? Creemos que el remedio está en no poner 2000 autobuses y llenarlos de gente. El remedio está en que todos los municipios aporten cierta cantidad de gente representativa, cabezas de grupos, máxima 30 personas, que sí cabrían en el Teatro Morelos, y los encargados de hacer valla en Toluca serían exclusivamente los del municipio de Toluca. Claro, Sí. ahí sí. Sí, así es. Fíjate que hablamos porque tuvimos la razón, y creo que a mí me puso molesto todo eso, porque pobre gente, sin comer esto, lo otro. Muchos que según que les iban a dar la torta y el refresco, y pues muchos ni alcanzaron. Sí, nos daban, yo me acuerdo, yo me iba en la bola, nos daban una bolsita con un Boing, una naranja, una torta. Y un refresco. Una torta cuando nos iba bien, era un sándwich así, con una rebanada de jamón, déjenme ver, así miren, así de este Sí, grueso. sí, es cierto. Y Todavía las hacen las tortas así. Ay, no me digas, no me cuentes. Ya nada más eso. Bueno, Yo creo que ya, de juguetes, ya son 4 minutos para las 6. 4 minutos para las 6. Y bueno, pues eso es lo que se vivía en los informes. Aparte de los niños perdidos, aparte Sí. de que se descomponían las hermosísimas unidades que mandaban a veces, no de Cuautitlán, de todo el estado. Todo el estado, sí. Y ahí iban luego los choferes, que una señora, yo me acuerdo de doña Chuchita Pisano, María de Jesús Pisano. Sí, que en paz. Yo me descanse. acuerdo de ella que le decía Política de hueso colorado. le decía al chofer, a ver, sóplame. Señora, ¿qué me soples, cabrón? Le decía, así le decía. Y el chofer le decía, ya le sopló, decía, no tomaste, no, entonces sí, vámonos, órale. Y doña Chucha era una mujer que ahí andaba por aquí. Por Muy allá. servicial, Lázaro. No, nunca pidió nada para ella, fíjate. No. A mí me caía mucho, fíjate. Cada año iba a Oaxaca y me traía una tableta de chocolate. Qué rica. Mucha gente me quiso aquí en Cuautitlán. Yo me porté bien con todo el mundo. Menos con los políticos. Bueno, aquí dice reparto de juguetes. Pues sí, estábamos el 31 de enero, Sí, ¿verdad? está bien ahí. Y Pues del comercio, está bien. sigue siendo tiempos de sudor, sangre y lágrimas. Dice aquí, entre otras cosas, quizá debido al pésimo trabajo de iluminación y pavimentación que hicieron técnicos, y quizá debido a la terrible carga que pesa sobre sus hombros, pero el pasado 4 de enero vi por televisión a un hombre cansado, prematuramente avejentado y esforzándose por inyectar algo de optimismo a un pueblo que atraviesa aún por tiempos de emergencia. La luz de los reflectores no daba directamente sobre los ojos del presidente Miguel de la Madrid. Lo hacía moverse inquieto sobre la silla. El teleprompter, pantalla donde se proyecta el texto que leía, no estaba bien alineado, y eso hacía que el telespectador no pudiera sostener la vista al orador sin causarle malestar. Al tratar de evitar los reflectores, la cara del presidente se oscurecía
y se agravaba la imagen del hombre que durante ya casi 14 meses ha tratado de reordenar a un país saqueado, lacerado y desesperado. Aquellos que escucharon por radio el mensaje presidencial con motivo del año que se inicia, debieron comprar lo dicho con un mínimo informe, en el que se nos dijo que las cosas ya no marchan tan mal, pero que nos esperan tiempos difíciles. Estamos hablando del 84, enero, fíjense. Y el 84 fue un año muy, muy complicado. Sí, fíjate. ¿Por qué? Pues porque fue la explosión de San Juanico en 1985. No, en el 85. No, en el 85 fue el sismo. Ah, sí. Sí. Y dice aquí también, ha sido meses de tremendos ajustes, de dramáticas revelaciones y sin embargo del plagio, tiempos de sangre, sudor y lágrimas para muchos mexicanos cuyo nivel de vida se vio disminuido gravemente. Miguel de la Madrid demandó solidaridad y confianza y la prensa en general calificó de optimista el mensaje presidencial, aunque la cuesta de 1984 no lo sea tanto. Pero calificativos aparte, le tenemos que agradecer al licenciado de la Madrid su honestidad en el decir, su inquebrantable actitud de decirle al pueblo siempre la verdad. En efecto, el pueblo aprecia profundamente que se le hable con la verdad. Años de mentiras y demagogia nos han hecho expertos en reconocer de inmediato cuando se nos trata de engañar, y eso lo sabe perfectamente el actual presidente. ¿Vas a comentar algo, Poncho? Sí, algo que te faltó a ti comentar, un pequeño. Hablando de José López Portillo, que se gastó 1,5 billones de pesos, más o menos, en sus 6 años que estuvo de presidente de la República. Yo hacía un señalamiento. Sería importante que las cámaras, hablo de la de diputados y senadores, hicieran lo mismo desde el 2006 hasta el 2018. Desde el 2006 al 2018, con José López Portillo, Calderón y Enrique Peña Nieto. Porque esto es vergonzoso. Ante el mundo somos una bola de rateros ignorantes. Y a todos nos catalogan así, y en Estados Unidos nos tratan mal, porque es culpa de los gobernantes recibir con bombo y platillo a los gobernantes gringos. Nos consta que el último gobernante que hay en Estados Unidos así nos ha tratado, nos humilla cada vez que puede, y no es justo eso. Esto deberían de señalarlo las cámaras. Esto, ¿qué es cuánto, queridos oyentes? Pues sí, cosas que suceden y que se dan, y fíjense cómo se observan los acontecimientos a la distancia de los años, ya cuando pasó, ya cuando José López Portillo ya falleció, ¿verdad? Sí, José López Portillo, Miguel de la Madrid también anda por ahí. ¿Todavía vive Miguel de la Madrid? Sí, todavía. Todavía vive Creo Miguel que de la Madrid. 21 Limón. Estuvo en el Fondo de Cultura Económica. Sí, todavía los protegen y les dan un puestazo. Qué bueno que López Obrador quitó las pensiones. Y que de ahí no los aguanten a los que no ganamos nada, nos sacrificamos toda la vida y no salimos de perico perros. Siquiera nos debían de dobletear nuestras mínimas pensiones. Mira, sí. ¿Cómo no? Yo creo que son 6 nada más. Son 6. Bueno, amigos, esos 6 los vamos a dejar para la próxima semana, en que tengamos nuevamente las sábanas.
las sábanas del señor Torres. Ay, como que me gustan a mí esas sábanas. En fin. Mis variedades. Así es, en pos de una verdadera justicia social. Bien, pues amigos, eso fue lo que les presentamos hoy en este programa. Un cuadro de Benito Juárez. Un cuadro de Benito Juárez. Se develó el busto de Benito Juárez y vamos a poner la fotografía. ¿De Benito Juárez? Sí. ¿Para qué? Ahí habla en el próximo Benito número. Juárez. En el próximo número se develó el busto de Benito Pues mejor Juárez. traemos esa escultura de Benito Juárez Ay, que no, parece, no, que parece extraterrestre. exactamente, no. Yo traigo una fotografía genuina de Benito Juárez. Bien amigos, pues yo les agradezco mucho el favor de su atención. Se despide de ustedes el señor Torres. Muchísimas gracias, querido auditorio, por aguantarnos, pero díganme si no, se está poniendo muy interesante el periódico del siglo XX, que no tenía pelos en la lengua, más bien en la mano, para escribir todos los chuladas de atracos que hacían los presidentes municipales y los políticos en turno. Es cuanto, queridos amigos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. No lo olviden, a continuación, Notivisión. Gracias.